y vamos. Ya, correcto. Bien. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presente. Bueno, en este caso voy a presentar a Rodrigo Paredes, que es doctor. Solo para explicarte un poco quiénes somos nosotros, somos alumnos de la Universidad Peruana, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y estamos realizando una investigación académica. La idea de esta conversación es conocer sobre tus experiencias en el campo de la salud y opiniones sobre temas relacionados a la misma. La información que obtengamos nos ayudará de manera significativa para nuestra investigación. Rodrigo, te agradezco muchísimo tu tiempo para esa entrevista. No, no hay que. Bien, Rodrigo, voy a comenzar con algunas preguntas. A ver, quiero que me cuentes un poco sobre el campo en el que te desempeñas actualmente. Bueno, yo ahorita específicamente me encuentro en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Voy a empezar el próximo lunes. Me han contratado en un laboratorio del Hospital Beth Israel de la Universidad de Harvard. Voy a empezar a hacer una investigación en lo que respecta a oncología, específicamente cáncer de hígado, y voy a estar acá probablemente un año. Previo a eso, yo he tenido experiencia en Lima, trabajando un año en lo que corresponde a la investigación de la vacuna del coronavirus. Hicimos ahí los trials de la vacuna CureVac, y 2 años después de la carrera trabajé en la Clínica Delgado como médico hospitalista. Ah, ok. Interesante, interesante background en ese caso. Y dime, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Um, Depende, ¿no? Yo siento que la medicina actualmente se divide en dos campos. Uno es la parte clínica y otro es la parte de investigación. Yo creo que en Perú todavía nos falta verla así, que uno cuando sale a rotar a otros países ve que realmente los médicos se forman como científicos primero, ¿no? Entonces, en los dos campos tengo, o sea, obviamente partes que me gustan, ¿no? La parte clínica, obviamente, tratar con el paciente, eh, ayudarlo, ¿no? Más que nada también escucharlo. Muchas veces los pacientes necesitan alguien quien los escuche, y ver al paciente más que como una colección de síntomas y signos como persona, pues, ¿no? O sea, muchos cargamos nosotros con un background de problemas que a veces solo con una conversación los puedes ayudar, ¿no? Y eso aparte para mí es muy gratificante, ¿no? Y en la parte de research, de investigación, que también me gusta mucho, a mí me gusta lo que es resolver problemas, ¿no? Y plantearse también problemas, o sea, ver en los detalles que tenemos problemas que otra persona de repente no ha visto, ¿no? Y tratar de buscar una solución a eso. Es como un rompecabezas. Entonces, es como que el estar estimulado mentalmente todo el tiempo, ¿no? Es bien gratificante también. Entonces, esa combinación hace que para mí, o sea, personalmente la medicina ha sido la carrera perfecta, ¿no? Entonces, yo no me arrepiento nunca desde que salí de la universidad, o sea, todo día que he trabajado como médico he aprendido ya sea una lección médica o una lección de vida, ¿no? O sea, es una carrera muy gratificante. Qué interesante ese punto que tocaste de la parte de humanizar, ¿no? A la persona, porque muchas veces, como dices tú, se puede ver como un conglomerado de síntomas y nada más, e incluso hasta involucrarte más en la parte psicológica. Me pareció bien interesante esa observación que has hecho. Otra pregunta, ¿cómo consideras que se encuentra la gestión de atención médica en nuestro país actualmente? Bueno, dependiendo, ¿no? Actualmente en el país, hasta donde tengo entendido, está el seguro, el SIS, que o sea, es regulado por el MINSA. Luego está el de salud, que es el seguro que los trabajadores. Sí, creo que tu conexión se paró. ¿Me puedes escuchar? Sí, 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 te sí, escucho, sí, te sí, escucho, ¿me escuchas? se paró Un poco durante 10 inestable. segundos. Sí. Ah, ya. No, decía que yo he trabajado un año en el Hospital Carrión, que es un hospital del MINSA, y ahí, eh, y después, claro, he trabajado en la Clínica Legado, ¿no? Entonces, ahí se ve
cuán diferencia existe entre un sector y otro, ¿no? La gestión del MINSA, en mi opinión, tiene muchas deficiencias. Hay muchas, o sea, no es justo, ¿no? Que los pacientes a veces tengan que endeudarse o vender sus casas, vender sus carros, lo que sea, por pagar medicamentos, ¿no? Que en otros países no es así. Entonces, sí, es un sector con muchas deficiencias, eh, que carece de muchas cosas, ¿no? En la parte de salud, mi experiencia ha sido más como estudiante, no tanto como trabajador, pero ahí sí hay un poco más de insumos. Es decir, ahí sí, o sea, el seguro sí cubre, ¿no? Sí cubre bastantes medicamentos, cubre hasta procedimientos que no se hacían en la delgado. Entonces, pero claro, para eso eh, el paciente requiere que alguien le pague el seguro, pues, ¿no? Esto, que sea, ya sea un familiar o esto, o el mismo, o el empleador, pues, ¿no? Y entonces, como que igual, ¿no? Sigue habiendo una brecha entre uno y otro, entonces tienes población de nuestro país, ¿no? Sobre todo población del interior, que requiere del MINSA, ¿no? Para poder tratarse, lo que sea, y no tienen ese apoyo, pues, ¿no? No, ese apoyo médico, o sea, yo siento que también, y como médicos también esto es duro porque obviamente no, o sea, no hay suficientes médicos, sobre todo en provincia, eh, y todo eso afecta a los pacientes, pues, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que sucede. Y bueno, los seguros privados, yo no puedo opinar mucho, o sea, la clínica se desarrollaba bien, entonces, pero es eso, ¿no? Es esa diferencia abismal, ¿no? Que existe entre un sector y otro, ¿no? Claro, claro. La salud no es un derecho en este caso, ¿no? Sino más un lujo Claro, para algunos. es un privilegio, claro. O Exacto, sea, ese es creo que uno de los más grandes problemas de nuestro país, ¿no? claro. Cuéntame una cosa, anteriormente o si fuese en la actualidad también, ¿qué medios utilizas para contactarte con tus pacientes? ¿Cómo hacías en el pasado? Em, ¿Medio de comunicación te refieres? ¿Como teléfono, sí? Algún medio puede ser telefónico, por redes sociales, un medio de contacto directo que has tenido con ellos, si hubiese sido el caso. Claro, o sea, principalmente contacto directo, o sea, cuando trabajaba en la Delgado yo tenía que estar haciendo guardias dentro de la clínica, entonces todo paciente que veía lo veía eh, directamente. Ujú. De ahí en el trial también los pacientes que veíamos era directamente, o sea, ellos venían al centro y ahí los atendíamos. Un mes en todo esto trabajé en Padomi, que es justo de salud, pero es esa parte, no es dentro del hospital. Padomi es por consulta telefónica. Ujú. Entonces hacíamos como que, sí, eso, o sea, consulta telefónica ahí. Yo nunca usé videollamadas, a mí me gusta más estar presente, ¿no? Yo siento que pierdes mucho, pero entiendo la necesidad de todas maneras, ¿no? Para que de las videollamadas, de las videoconsultas y las llamadas telefónicas. De hecho, que desatura mucho en lo que corresponde al sistema de salud público, ¿no? Entonces, yo creo que es más también un tema un poco de ver, pues no, o sea, ok, si tienes esta cantidad gigante de pacientes y tengo pocos médicos, entonces, claro, obviamente es mucho mejor que los médicos los llamen o les hagan videoconsulta, que el médico vaya uno por uno, porque si no va a ser imposible verlos a todos, pues, ¿no? Así te aseguras que una mayor población de pacientes sea atendida. Claro. Pero sí, ya son mis experiencias. Ah, perfecto, perfecto. Cuéntame, cuando tratas con un paciente, ¿cuáles son los comportamientos más comunes, por ejemplo, que sueles observar, ¿no? O, por ejemplo, los comentarios que suelen hacer, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en eso, ¿no? Bueno, depende, ¿no? O sea, yo trabajé mucho con pacientes oncológicos en la Delgado, entonces ves de todo, pues ves gente que con diagnósticos nuevos, obviamente están ansiosos, obviamente esa ansiedad también se expresa, pues, ¿no? Con a veces impaciencia, miedo, que eso a veces, no se torna en agresión física, pero obviamente a veces un poco de agresión verbal, y es comprensible, ¿no? O sea, uno tiene un diagnóstico nuevo y a veces uno no sabe cómo lidiar con eso, ¿no? Pero tienes por otro lado pacientes que
probablemente ya tienen un diagnóstico ya de tiempo, entonces como que un poco psicológicamente ellos están preparados para cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Entonces, obviamente sus respuestas y sus reacciones a eventos adversos que sucedan durante la hospitalización van a ser diferentes, ¿no? No va a ser tanto como una reacción impulsiva, va a ser un poco más como que calmada y van a aceptar mucho más cualquier cosa que tú les tengas que decir, ¿no? Ujú. Entonces, sí, ves de todo en verdad, o sea, depende mucho de las personas, eh, pero en general, felizmente, nunca he tenido una experiencia que podamos decir, pues, horrible. Eh, Mis experiencias, por más que hayan sido negativas en algún momento, igual es comprensible, ¿no? Por la razón por la que sucedió, que es como te digo, no más que nada es eso, ¿no? Es, o sea, yo creo que es más ansiedad de los pacientes de diagnósticos nuevos. Eh, pero, porque obviamente un diagnóstico oncológico, pues, es desagradable para cualquiera, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí, en general, como que, igual como te decía al principio, siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces, siempre decimos nosotros, el paciente es un libro abierto y en verdad es verdad, no es la realidad. O sea, cada persona, por más que la veas una vez, o sea, siempre hay algo que te puede enseñar, ¿no? Ya sea a tu parte médica o lecciones de vida, ¿no? Que te dan. Claro, claro, sí, sí, claro. Siempre se puede aprender de todos, aunque uno no lo crea, ¿no? Cuéntame, a ver, ¿qué opinas sobre la decisión, por ejemplo, de algunas personas de adquirir medicamentos sin consulta previa a un doctor? O sea, la automedicación, básicamente. Bueno, obviamente estoy en contra. Em, o sea, por algo estudiamos 7 años, ¿no? O sea, no es fácil. Y inclusive, o sea, yo para venir acá he tenido que hacer una serie de exámenes. Entonces, mientras que trabajaba y todo, he tenido que estudiar como desde el 2020. Recién acabo de terminar ahora, o sea, han sido casi 3 años más de estudio, ¿no? Entonces, y me falta todavía, ¿no? Entonces, me falta por lo menos 3 más de interna y 2 o 3 más de oncología, ¿no? Estás hablando de 5 años más. Entonces, o sea, al final nosotros, en verdad, esta carrera es bien larga y es por algo, no es porque eh, eh, ¿cómo se llama? Son cosas súper complejas, ¿no? Entonces, o sea, si la cosa fuera tan fácil como, ok, tengo una tos, voy a tomar amoxicilina, entonces no, la carrera creo que no sería de 7 años, pues, ¿no? Sí, claro. Em, Obviamente hay cosas que, o sea, que son como que obvias, ¿no? Pues, ¿no? O sea, un dolor obviamente voy a tomar, no sé, un antiinflamatorio, ¿no? Pero ya hay cosas más complejas, sobre todo el tema de antibióticos, que es obviamente por ahora, justo por cambio de estación, se va a ver eso, ¿no? Que muchos pacientes van a empezar con, o sea, problemas respiratorios altos, probablemente esto. Justo creo que ahorita habían anunciado un tema de que había un brote de influenza, entonces la gente a veces abusa de los antibióticos y eso obviamente estamos en contra porque genera que las bacterias hagan resistencia y cuando tú quieras tratarlas con esos antibióticos ya no sirven, pues, ¿no? Entonces tienes que usar como que, puedes decir, bombas más fuertes, eh, que obviamente son, o sea, son como que de último recurso, entonces no te conviene usarlas tan frecuente porque también puede generar resistencia a eso. Claro, claro. Y dos, o sea, los efectos adversos son mucho mayores, pues, ¿no? Sí, y como dices tú, ahorita en estos cambios de estaciones las cargas virales suelen ser más altas, ¿no? Me parece, en el ambiente. Sí, 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 justo ahora en la mañana, o sea, me has hecho acordar porque estaba hablando con mi familia y justo acabamos de tener esta discusión, porque todos están ahorita mal en cama, todos, y claro, me están pidiendo antibióticos, pero, o sea, es viral, pues, ¿no? O sea, no se trata así. Eh, y así hay muchas cosas, ¿no? Eh, Hay muchos como que mitos, creo, que existen en nuestra sociedad, sobre todo la cultura, la que tenemos nosotros, la cultura peruana, es muy supersticiosa, es muy de mitos, entonces creen mucho, ¿no? En general creen mucho, ¿no? Eh, y un poco también es nosotros cuando tratamos con pacientes es encontrar un poco el balance, pues, ¿no? Entre la parte científica y la parte como que probada y un poco como que darle un poco también esa parte, ¿no? Esa parte cultural que tenemos. O sea, por ejemplo, o sea, siempre hay, por ejemplo, la abuelita que te dice que, no sé, con uña de gato le pasa el dolor de rodillas. Entonces, en verdad, ¿para qué le vas a dar a esa abuelita un medicamento si tomando su té según ella se le pasa, pues, ¿no? Entonces,
Eso es un poco el balance que uno hay que agarrar y saber cuándo es que ya tienes que acudir, ¿no?, a los medicamentos y cuándo no, pues, ¿no? Claro, claro, sí, sí, se entiende. Ya, y como última pregunta, ¿cómo consideras que se podría generar una conciencia en las personas en el cuidado de su salud, ¿no? Y si también lo ves relacionado a la gestión también de salud por parte de las entidades gubernamentales, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se puede generar esa conciencia, uniéndolo con la pregunta anterior? Em, yo creo que de todas maneras las redes sociales han ayudado, ¿no? Yo veo mucho que mucha información buena a través de las redes sociales. El problema es que, claro, o sea, yo sé filtrarla, pues, ¿no? O sea, yo he estudiado, yo tengo experiencia, entonces, cuando yo veo algo que tiene sentido para mí, obviamente digo, ah, ya, qué bueno, ¿no? Pero muchas veces, o sea, ves información que no tiene nada que ver, pues, ¿no? O sea, que son básicamente mentiras. O sea, entonces, eh, inclusive los mismos, o sea, información de mismos doctores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, más que nada eso, no sé, si uno usa las redes sociales para obtener su información de salud, uno tiene que ver siempre de dónde está viniendo la información, ¿no? O sea, cuál es el motivo por el cual esta persona está dando esta información, ¿no? Eh, entonces si tú ves, no sé, o sea, o sea, estaba hablando, no sé, o sea, formas de bajar de peso, etcétera, y por ahí te quieren vender un producto, tú ya te das cuenta que esa información de repente no está del todo como que transparente, ¿no? O sea, hay algo como que ahí que está ocultando. Entonces, hacer ese ejercicio mental con todo lo que uno ve en redes sociales es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que para mí lo principal sería que el mismo gobierno, ¿no? El mismo MINSA, el mismo ministerio, como que utilice el poder de las redes sociales para dar información verificada y que tratar de tener ¿cómo se dice? Como que una llegada masiva, ¿no? Claro. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Perfecto, Rodrigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo en esta entrevista. La verdad que esta información va a ser muy valiosa para nosotros, para nuestro trabajo de investigación y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Ah, bueno.